Siento, hermanos. Es interesante celebrar un aniversario más del país y sobre todo cuando tú sabes que naciste en otra tierra, pero Dios te trajo a esta tierra y te hace parte de esta tierra. Son más de 40 años que estamos aquí y prácticamente la mitad de nuestra vida, más de la mitad de nuestra vida, Dios nos permitió vivir aquí. Y es interesante recordar cuando Dios quería que viniéramos acá a Bolivia. Realmente habíamos regresado ya al Perú y siempre había una canción que la llevábamos en el corazón y un audio y era Viva mi patria Bolivia. Eso se encarnó en el corazón de mis hijos y de nuestra familia y cada vez que recordábamos brotábamos lágrimas. Lágrimas de que realmente Dios nos había hecho parte de esta tierra. Y aunque no nacimos aquí, el corazón estaba aquí. Y es por eso cuando se celebra un aniversario más, uno se identifica porque bendito Dios que nos hace nacer en una patria, pero nos hace vivir en otra. Y nos hace pensar de que somos forasteros, somos peregrinos y que vamos a una patria celestial. Por eso nos identificamos con cada uno de ustedes y lo llevamos en el corazón, siempre. Y es por eso al identificarnos con Bolivia y ponernos algo de Bolivia, me hace recordar que una oportunidad tuve la gracia de poder representar a Bolivia en el extranjero y cargar la bandera de Bolivia. Y eso me hacía pensar de que Dios no nos trajo en vano aquí, nos trajo para ser parte de aquí, para identificarnos con una nación a la cual Él también tiene puestos sus ojos. Y gracias a Dios por ello. Así que en este preámbulo de pensar en el aniversario de Bolivia, debemos pensar también lo que Dios dice con respecto a una nación que Él engrandece. Quiera Dios que captemos esta enseñanza de Proverbios 14:34, la nación que Dios engrandece. Muchas naciones, muchas culturas han pasado por tiempos realmente de decadencia moral y tiempos terribles, sin que se haya podido hacer nada hasta llegan a una ruina total. También se cuenta de otras que vivieron el lado contrario, es decir, que vivieron tiempos de rectitud moral, tiempos de orden, tiempos de armonía y también tiempos en el cual los gobernantes lo hacían con justicia y trajeron prosperidad a su nación. Entonces vamos a ver aquí la nación que Dios engrandece. ¿Y cuál es la nación que Dios engrandece según Proverbios 14:34? Es la nación que obra con justicia. Si hay algo que Dios reclama a los gobernantes es hacer justicia. Si hay algo que Dios reclama a los habitantes es hacer justicia. ¿Y por qué? Dice Proverbios 14:34, la primera parte, la justicia engrandece a la nación. Y la otra parte dice, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Es decir, la justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación. Cuando decimos esto es porque es una nación que tiene buena administración, que tiene buena distribución de los recursos, que trae una buena administración de los bienes nacionales y reparte equitativamente la riqueza. Es una nación que ejerce justicia. También es una nación que está conformada por gente justa,
desde sus gobernantes hasta el común de las personas, son gente justa. Es una nación que se caracteriza por la rectitud de cada uno de sus actos. Entonces, esta es una nación que Dios engrandece. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos ejemplos claros de naciones que fueron engrandecidas por Dios. Y una fue la nación de Israel. En el inicio del reinado del rey Salomón, Salomón pidió a Dios algo muy interesante. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Un corazón sabio, un corazón entendido, para juzgar al pueblo con justicia. Y esto llevó a Israel a una época de dorada, podemos decir, época de paz, época de riquezas y época de reconocimiento internacional. Es interesante cuando los gobernantes juran sobre la Biblia y ponen su mano sobre la Biblia. Obvio, muchos de ellos ni siquiera la han abierto y juran sobre lo que es la palabra de Dios. Si la tuvieran esta palabra en su corazón, otra sería la realidad de nuestros pueblos. Otra. Y es por eso que tenemos que entender lo que dice en la palabra de Dios, el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 9. Dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Pide lo que quieras, y ¿qué más dice? Y yo te lo dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Qué interesante lo que dice Salomón, ¿no? Voy a gobernar este país y no sé cómo entrar ni cómo salir. Entonces dice Salomón a Dios: y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, mira lo que pide Salomón. ¿Cuántas veces oramos y le pedimos a Dios otra cosa? Honestamente, ¿qué le pedimos a Dios muchas veces? ¿Qué le pedimos? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El hecho de ser consciente de la responsabilidad de gobernar lo lleva a Salomón a pedir algo que sea el recurso más importante para poder hacerlo bien. Y él pidió corazón entendido para juzgar. Es decir, si él actuaba con justicia, sabía claramente que el pueblo iba a ser bendecido. Si uno obra con justicia, con rectitud, tu familia, tu trabajo es bendecido. Esto es lo que pidió Salomón. ¿Y qué hizo Dios? En el capítulo 4, Primera de Reyes, versículos 29 y 30. Y Dios dio a Salomón, ¿qué le dio? Sabiduría y prudencia, como muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Sabe lo que trajo a este pueblo? Trajo tiempo de bonanza.
los mejores tiempos, tiempos de paz, tiempos de progreso. ¿Sabe? Es interesante entender que cuando un pueblo obra con justicia, si una nación obra con justicia, la gente tiene libertad para invertir. Cuando la justicia está corrompida, la gente no quiere invertir, más bien se va. Es tremendo. Es tremendo lo que vemos aquí realmente como ejemplo, ¿no? Que Salomón pidió hacer justicia, pidió obrar justamente, pidió sabiduría a Dios para obrar con rectitud. Cuando uno ora por los gobernantes, ¿qué le pedimos? Señor, que le preste el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿Eso oramos? No, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Porque ¿de qué sirve tener tantos recursos si no sabe administrarlo? ¿De qué se sirve tener tanto dinero si no sabe cómo repartir para crear inversión? ¿Cómo? No voy a hablar de política, pues no soy político. Pero dentro de esto, obviamente está la palabra de Dios, que nos da sabiduría. Y hay otro ejemplo, el rey Josías. El rey Josías y que propició la reforma en Judá. Josías restauró el pacto con Dios, eliminó la idolatría, protegió a los pobres y restableció el orden legal y espiritual y devolvió la estabilidad a la nación. Eso hizo Josías, ¿no? Qué interesante, ¿no? Eh, cuando me enteré que a mi nieto le pusieron Barú, bendito, Josías, en base a este nombre, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y uno recuerda esto, ¿qué hizo Josías? Miren lo que dice. Josías en Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 1 al 3 dice así. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor. ¿Qué pacto hizo? De andar en pos del Señor y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro, y todo el pueblo, que dice, confirmó el pacto. Y miren lo que dice 2 Reyes 23-25 a colación de esto. Y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Qué interesante, y cuando usted estudia la historia se da cuenta cómo Dios bendijo a la nación de Israel, porque tenía estos hombres temerosos de Dios. Tenía estos hombres que realmente buscaban y hacían justicia. Pero donde hay injusticia no hay exaltación. Y es por eso que, hermanos amados en el Señor, me pregunto cuántos oramos para que nuestros gobernantes sean realmente hombres que obren con justicia. Y que los que están ejerciendo justicia lo hagan realmente como han sido colocados, ejerzan justicia, porque no solamente les beneficia a ellos, sino a toda una nación. Y esto es lo que pasó con estos dos personajes aquí. Es de esperarse, por tanto, que las características tan nobles enaltezcan y engrandezcan la nación que conforman. La justicia es importante para garantizar prosperidad de una sociedad. Cuando hay justicia, se crea un ambiente propicio para el crecimiento económico, la educación, el desarrollo de las artes, la cultura y la ciencia. Cuando hay justicia.
Cuando no hay justicia, por eso dice, si no hay justicia en una nación, ¿quién se atreve a invertir? Nadie, nadie. Y es por eso que tenemos que entender que aquí se pide, y en el libro de Proverbios que hemos leído dice que Dios enaltece a aquella nación que ejerce justicia. Por eso el pueblo de Dios tiene que entender y orar para que sus gobernantes sean hombres temerosos de Dios que ejerzan justicia. Porque cuánta injusticia, y esto lo vamos a ver en la segunda parte, por cierto. La nación que aborrece la injusticia es la nación que Dios enaltece. Hay dos cosas. Entonces vemos que la nación que Dios enaltece es la nación que ejerce justicia. Y la nación que Dios enaltece es la nación que aborrece la injusticia. La aborrece. Miren lo que dice Proverbios en la parte segunda del capítulo 34 de Proverbios 14. Pero el pecado es afrenta para los pueblos. O sea, Dios quiere que se haga justicia porque la injusticia o el pecado llega a ser afrenta, deshonor para los pueblos. Y aquí se nos muestra la otra cara de la moneda, es decir, la falta de justicia en una nación. Cuando la justicia se descuida, el pecado se hace presente y las consecuencias son inevitables y son dañinas. Sí, son dañinas. Escuchaba de un país donde entró un presidente y muchos inversionistas el día que estaba juramentando se salieron. Se llevaron todos sus recursos porque vieron que aquel hombre no era un hombre que iba a ejercer justicia. No. Y después cuando vuelve otro, han regresado los recursos. Y es curioso los millones y millones que quieren invertir. Y uno se pone a pensar, claro, porque en donde hay injusticias, sus recursos están inestables y los pueden perder. Y la injusticia y sus diversas manifestaciones es la que Dios condena, como la falsedad, el soborno, la deshonestidad, el incumplimiento de compromisos, las cosas malas que corrompen al pueblo, trayéndole afrenta, deshonra y vergüenza. Esto es lo que hace la injusticia. Por eso es que tenemos que entender que nuestras naciones necesitan que se haga justicia, que seamos justos, que obremos con justicia. Y así Dios va a enaltecer al pueblo, Dios va a enaltecer a la nación. Donde hay justicia, hay enaltecimiento de Dios. Donde hay injusticia, no lo hay. ¿Por qué? Porque el pecado puede manifestarse de muchas maneras, desde la corrupción hasta la violencia y el crimen. Y en cualquier caso, el pecado es una afrenta para cualquier nación y sus ciudadanos. O sea, la justicia trae bendición, la injusticia no trae bendición. Es claro que el carácter inmoral de su gente socava su fundamento, lo destruye y los avergüenza. Entonces, ejemplos de naciones y pueblos afectados por la injusticia o el pecado. Vemos en Génesis 18:20 y Génesis 19:24 la corrupción de Sodoma y Gomorra. Dice versículo 18, capítulo 18, versículo 20 de Génesis. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a traer juicio. Iba a traer juicio. Cuidado, queridos hermanos, con tratar de paliar el hecho de que la ira de Dios no se manifiesta contra el pecado. Cuidado, porque eso le hace pensar a la gente, vive como quiere, total Dios es bueno y te va a hacer bondades en todo su tiempo. No, aquí vemos que Sodoma y Gomorra se habían corrompido y Dios
trajo juicio. Trajo juicio. Entonces, no fue engrandecido Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 24 de Génesis 19. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo llover? Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque la nación toda se había corrompido, desde el menor hasta el mayor. Sí, por eso ahí nace la sodomía, como realmente hasta los niños estaban corrompidos. Hasta los niños. Y cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, ¿qué decían estos? Los grandes y pequeños decían, tráiganlo, queremos conocerlo. Lo que decían es queremos convivir con ellos. Sí. Era aberración tremenda. Y entonces esa nación no ejercía justicia. La inmoralidad extrema, el orgullo, la injusticia social llevaron a la destrucción de estas ciudades. El pecado selló el oprobio y el fin de su existencia. Es tremendo. Es terrible lo que está pasando en nuestro mundo, en este mundo. Claro que sí. Ahora se aplaude lo que es malo. Sí, se aplaude lo que es malo. Se pone a las personas no por el que sean calificados, sino por la corrupción que hay. Y en todo lugar. Es terrible. Y entonces no están obrando con justicia. Miren, el otro ejemplo es el desvío moral de Judá. Jeremías 22, 8 y 9. Mucha gente pasaron juntos a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, léalo usted. Qué terrible, ¿no? Adoraron a dioses ajenos, le sirvieron, dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Y se volvieron idólatras. La idolatría, queridos hermanos, trae maldición a una nación. Trae maldición. Y seamos honestos con esto, porque a veces no se quiere hablar de esto en algunos lugares. La idolatría trajo maldición al pueblo de Israel cuando se apartaron de Dios por seguir otros dioses. Y Dios había advertido, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque Dios es celoso. Dios advirtió a Jerusalén que las naciones vecinas preguntarían por qué una ciudad tan grande fue devastada y deberían responder. La respuesta sería el abandono del pacto y la práctica de la injusticia. Querido hermano, cuando la gente es idólatra, está siendo injusta. ¿Por qué está siendo injusta? Porque no obra con la justicia de Dios, reconociendo a Dios que creó el cielo y la tierra, le dan la honra a otro ser. Es triste, ¿no? Es triste cuando se adora a la tierra, se le venera a la tierra y no al creador de la tierra. Es triste todo esto. Querido hermano, muchos de nuestros pueblos sufren por causa de la idolatría. Porque esto es injusticia. Y esto es injusticia porque el hombre no obra con justicia. Hacerlo justo es adorar a Dios correctamente. Hacerlo injusto es dejar a Dios comenzar a adorar a los ídolos, a lo que no es Dios. Y esto pasó con el pueblo de Judá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en nuestra sociedad. Podemos hacer una diferencia en la creación de una nación justa y próspera. Debemos trabajar juntos para asegurarnos de que la justicia se aplique de manera equitativa y consciente en nuestra comunidad. Si tú y yo obramos justamente, Dios mira cómo estamos manejándonos y obrando. Si somos injustos,
somos parte del afectar a una nación. Sí. Y esto Dios quiere que cada uno de nosotros entienda a cabalidad. La transformación de una nación no comienza en las esferas políticas, no. En el corazón de la persona que teme y obedece a Dios. Ahí empieza la transformación. Es triste, ¿no? Cuando el gobernante, en lugar de acercarse a Dios, se acerca a otra cosa que no es Dios. ¿Mm? Por lo tanto, necesitamos volver a la justicia que Dios demanda en nuestra vida diaria, en nuestra familia y en nuestro entorno. Dios quiere que seamos justos. Y cuando Dios dice que debemos orar por los gobernantes, debemos orar para que sean hombres y mujeres que obren con justicia. Cuando comienza el gobernante a apartarse y a buscar y dar tributo a lo que es la idolatría, el paganismo, está obrando con injusticia. Cuando se permite la corrupción, está obrando con injusticia. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué nación bendice o enaltece Dios? A la nación que obra con justicia. ¿Qué nación no bendice Dios? A la nación que obra con injusticia. Y está claro. Y no solamente a la nación. Las familias que son justas, Dios las bendice. Las familias que obran con injusticia, no hay tal cosa. Y es allí donde Dios nos manda a nosotros a entender que Él enaltece a la nación y quiere enaltecer la nación donde nosotros estamos. ¿Y usted lo cree? Debemos orar por nuestros gobernantes, que sean hombres, personas justas y que obren con justicia. Y que los ciudadanos también obren justamente. Y ahí Dios enaltece a la nación. Qué bueno es entender esto, querido hermano. Que Dios nos ayude a comprender que realmente necesitamos hombres y mujeres justos y gobernantes justos en las naciones. Amén, hermanos. Vamos a orar por Bolivia. ¿Qué les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro por la nación de Bolivia. Vamos a ponernos de pie, oremos por Bolivia. Vamos a orar por Bolivia. Padre Dios, tú enalteces la nación que obra con justicia. Y somos consecuentes de la realidad que vivimos. Que muchas veces, cuando no hay temor de ti, se obra con injusticia. Y las consecuencias lo vemos. La escasez, la miseria, la falta de muchas cosas nos hace pensar, Señor, ¿por qué ocultas tu rostro de la nación? Y podemos decir, ¿hasta cuándo, Dios? Pero Padre, tú has dicho, clama a mí, yo te responderé. Y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Míranos, Señor, con ojos de gracia y misericordia. Y pon en nuestros corazones el que oremos por nuestros gobernantes. Que oremos para que ellos sean impregnados en sus corazones con sabiduría que viene de ti, con temor que viene de ti. Y tú engrandezcas, Señor, los gobiernos y la nación. Somos consecuentes, somos conscientes de que la injusticia trae maldición y la justicia trae bendición. ¿Cuántos hombres y mujeres sufren y lloran porque no hayan justicia? ¿Cuántos hombres y niños, jóvenes, lloran porque no hay justicia? Porque la justicia del hombre está corrompida, pero la justicia tuya es santa, es pura. Señor, por eso Salomón pedía, Señor, dame sabiduría para gobernar una nación, y tú se la diste.
Y solo sí podría obrar con justicia, con la sabiduría tuya. Padre, oramos por Bolivia, por las autoridades. En este día, Señor, que se acerca ya la celebración del aniversario. Como iglesia queremos unirnos para orar por Bolivia. Que traigas tiempos de refrigerio espiritual, tiempos de bonanza, que la pobreza sea erradicada y vengan nuevos tiempos, tiempos de bendición. Tiempos en los cuales podamos levantar los ojos y decir, gracias Dios. Gracias Dios porque tú estás oyendo a tu pueblo. Señor, llévate toda actividad diabólica, toda idolatría y paganismo, toda obra de manos de hombres que muchos están rindiendo culto. Llévate, Señor, aquellas cosas que están arraigadas por el diablo como prácticas y aún, Señor, cosas que traen alusión a celebraciones, a dioses, diosas paganas. Porque tu palabra es clara, Señor. Cuando el pueblo se aparta de ti, comienza a obrar con injusticia, adorando dioses paganos. Gracias, Padre, por abrir los ojos a tu pueblo de que necesitamos hombres y mujeres justos. Y tu pueblo también debe obrar con justicia. En un mundo donde lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahí estamos, Señor. Danos un corazón lleno de sabiduría para obrar con justicia. Y que seamos hombres y mujeres de bendición en una nación que necesita tanto. Bendice a Bolivia, Señor. Bendícelo. Hayan lluvia de bendiciones, Señor. Cuántas cosas han pasado. Hasta hambre, dolor, muertes. Pero Padre, ten misericordia. Ten misericordia. Y vivamos nuevos tiempos. Y mirando y levantando los ojos y decir, Señor, gracias por bendecir esta nación. Gracias. Te adoramos, Padre. En el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén.